Nos vamos a meter ahora en un tema un poco más serio de los que habitualmente tratamos en este programa, pero la verdad que vale la pena conocer un poco más en profundidad, repasarlo un poquito más, estar al día y tomar precauciones. Hablo del dengue, vamos a hablar con Hernán Funes, que es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias y tecnología, especialista en plagas urbanas. Ese es el principal tema que nos interesa. Actualmente está trabajando en una empresa en España que se llama Pelsis, también con el tema de las plagas. Hernán, acá Cayetano, Martín, Dalma, Tamara, te saludan. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estás en España, ¿no? Sí, estoy en Alicante ahora mismo. Qué bien estás. En Alicante. Te pregunto, Hernán, por el tema del dengue, que acá ha explotado en las últimas semanas o meses incluso. Sí, Tal vez uno no ya había pensado después del COVID y todo, como que era un tema que no iba a regresar, pero bueno, lamentablemente volvió con todo. estoy absolutamente al tanto y la verdad que es una situación que nunca se ha ido. Si uno se pone a analizar, en Argentina los casos de dengue fueron creciendo desde el 98. Los primeros casos, yo estoy hace muchos años trabajando en esto, hacia finales de los 90 estábamos hablando de picos de casos positivos de dengue cercanos a los 300, 400. Y en el año del COVID, en el 2020, llegamos a un récord de 59.000 casos aproximadamente. Wow. Hoy, hasta la semana pasada, estábamos cerca de los 10.000, lo cual habla de varias cosas. Lo primero que hay que entender es que el dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito, como todos saben, es el Aedes aegypti. En algunas zonas también empieza a haber otro Aedes que tiene un nombre científico similar, es muy parecido, es el Aedes albopictus. Tiene un color, tiene unas manchitas blanquitas, también es conocido vulgarmente como mosquito tigre. De hecho, yo estoy acá en España, acá también está habiendo casos de Aedes y también está habiendo casos de algunas enfermedades transmitidas por este insecto. El tema es que la dinámica del virus y la dinámica epidémica del dengue muchas veces es independiente del mosquito, que el mosquito está y aparece en esta época del año. Es muy difícil prever cuándo va a haber un brote de dengue, porque no solo está asociado a la presencia del vector, hay muchos factores que inciden y a veces pueden ser años que hayan pocos casos y otros años explote. Tuvimos un verano en Argentina bastante caluroso, como ustedes saben, y con las lluvias se activaron todos los huevitos de estos bichitos que pasaron a estado de larva y rápidamente llegan a adultos. Entonces, el mosquito adulto es la hembra del mosquito adulto es la que succiona sangre y producto de esa necesidad de ingerir sangre va transmitiendo así la enfermedad de persona enferma a persona sana. Claro. Es por eso que están apareciendo todos estos casos. Ah, Una, sí, dale, Marto. una consulta con esto, Hernán, que un placer, Martín, con esto que Nico al paso te nombraba Martín. de la pandemia y el COVID. Me quedé pensando, tanto en pandemia como hasta calculo que no mucho, que el COVID lamentablemente fue una moda y hablábamos simplemente y solo de eso. ¿Habrá tapado otras enfermedades con Sí. gente, como decimos, el dengue puede ser un caso, vos que te dedicás sos especialista, y que era difícil entrar en la cabeza de la gente, ¿no? Para explicarle que podía tener otras cosas que no era COVID también. Sí, durante el 2020 y 2021 obviamente que fue un poco monotemático el tema de importancia y también es entendible que tanto los medios y los recursos de distintos lugares se enfoquen hacia la pandemia, pero lamentablemente se fue dejando un poco de lado, por lo menos mediáticamente, el abordaje de estos picos de casos. Claro. Lo cierto, como para profundizar un poco y entender la gravedad de la cuestión, es que la enfermedad que transmiten estos mosquitos son producidas por un virus y hay como diferentes tipos de virus y pueden producir distintos tipos de dengue. De Claro. hecho, hay 4 tipos de dengue que pueden ocasionar. Pero Uno de Hernán, ellos es asintomático. sí. No, no, pero déjame un segundito Sí, 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 para sí, dale comprender un vos. poquito la Dale vos, cuestión. dale vos, dale vos. Uno es asintomático, el otro que lo puedes percibir con una breve fiebre que se va fácilmente. Y después tenemos los dos más graves, que es el dengue clásico y el dengue hemorrágico. El clásico es característico de que tenés un pico de fiebre alto, por arriba de los 40 grados, de repente a los 2 o 3 días no tenés fiebre
y te vuelve un pico de fiebre de ese nivel. Es la famosa fiebre quebrantahuesos, le dicen, asociado a otros dolores. Y el hemorrágico trae acompañado hemorragias internas y puede ocasionar la muerte, que es lo que está en algunos casos ocurriendo. Estamos hablando con Hernán Funes, doctor en Ciencias, Tecnología y especialista en plagas urbanas, sobre el dengue. Un poco vale la pena repasar, por ejemplo, métodos de prevención, ¿no? Ya lo hemos escuchado hasta el hartazgo, pero para mí siempre vale la pena una vez más. Es fundamental porque depende de nosotros también que el cuidado y el evitar que los casos sigan aumentando. La población, todos nosotros tenemos un rol clave en la prevención del crecimiento de este insecto y por ende del vector. Como ustedes saben, el mosquito pone huevos normalmente en recipientes artificiales, en paredes de recipientes que pueden luego de alguna lluvia subir el contenido hídrico, y al mojarse los huevitos en esas paredes eclosionan las larvas. Las larvas van a hacer el ciclo de vida en un pequeño recipiente que puede ser y está reducido a una tapita de gaseosa. No se crean que necesariamente tiene que ser la base de una maceta o algo muy grande. Con algo muy pequeño puede hacer todo ese ciclo de vida, que con temperaturas altas estamos hablando de una semana. Luego de la larva pasa una pupa también en el agua y después viene el mosquito adulto. El mosquito adulto se mueve, va a estar en lugares donde tiene actividades humanas. Tanto el mosquito macho como la hembra se alimentan de sustancia azucarada en plantas. ¿A qué voy con esto? Si nosotros cortamos el césped, también reducimos los refugios de mosquitos. Okay. Entonces, con el descacharrado, evitando que haya lugares donde se puedan acumular agua, con el ordenamiento de un jardín, de un espacio verde, con el uso de repelentes, el repelente es fundamental para no ser picado por los mosquitos, es clave para evitar que se propague. La hembra es la que necesita sangre, y esa sangre la necesita para poder poner huevos fértiles. Okay. Si la hembra no pica sangre, no coloca huevos fértiles. ¿Me explico? Sí. Y es la manera que tenemos de prevenir. Ok. Y Hernán, ¿qué pasa con esto que he escuchado varias veces, que la segunda vez que te pica, o sea, si ya te picó una vez, te vuelve a picar, ahí cagaste? Bueno, aumenta la chance de que tengas los dos casos de dengue más graves que te mencioné. Porque al ser una enfermedad producida por diferentes tipos de virus, aumenta la chance de que tengas el dengue clásico o el dengue hemorrágico. Eso es lo que sucede. Puede transformarse en mortal ahí. Aumenta las chances, sí. También no todos los mosquitos tienen el virus del dengue, ¿no? Vale la pena aclarar. No, está por claro. Eso estamos hablando de acciones preventivas, ¿no? Uh-huh. De todos modos, también después hay acciones que tienen que hacer, ya sea a nivel municipal, provincial o incluso nacional, ante las detecciones positivas, que tienen que ver con aplicaciones de productos, y acá, claro, específicamente desarrollados para ese fin, ya sean productos larvicidas o deuticidas, para matar al vector de manera inmediata. Porque vos, en donde tenés casos positivos en una ciudad, si no controlás con un tratamiento espacial, o sea, con una pulverización bien realizada, con el producto adecuado, al adulto, aumenta las chances de que ese adulto pique a una persona enferma y se lo pase a una persona sana, ¿me explico? Uh-huh. Entonces tenemos unas acciones preventivas desde nuestro lado y acciones reactivas ante casos positivos por parte del municipio, provincia, nación. Bien. Última, Dalma. Sí, Hernán, te quería preguntar, porque dijiste que hay 4 tipos de dengue, que hay 2 que son los más letales y los que son más fáciles de saber cuáles son. ¿Cómo haces para detectar los otros 2? O sea, ¿cómo te das cuenta que es dengue si no es mortal, digamos? Tenés que hacerte un estudio específico y muchas veces pasan desapercibidos. Por okay. Eso está bueno, Dalma, lo que mencionás, porque estos casos normalmente es una subestimación real del problema. Estamos hablando de 10.000 casos. Cuando uno extrapola los casos detectados y oficialmente mencionados, es muy probable de que ese valor sea muy superior a la realidad. Solo con un estudio te das cuenta si tuviste dengue leve, digamos. Sí, te tienen que hacer un test, exactamente. Bueno, Hernán, querido, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Te agradecemos muchísimo, fuiste muy claro. Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, cualquier cosa quedo a disposición. Una última Gracias. pregunta. ¿En serio la pregunta de Dalma te pareció buenísima o sos muy maradoniano? Un poco de las dos cosas. Okay. No me digas, me bajaste así el... Igual. Una excelente pregunta. No, un poco las dos. La pregunta es buena, pero... La hicimos juntos, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Se la habíamos preparado nosotros Sí, a Dalma, sí. se la anotamos ahí. ¡Mentira! Así es un poco de todo el grupo, ¿no? Sí, Unos sí. giles. Hernán, abrazo grande, gracias. Qué celos.
Gracias, saludos.